Hola, ¿qué tal? Nuevamente por aquí lanzando, una serie de videos respecto a las leyes pro crimen para poder definir si es que efectivamente merecen ese señalamiento, esa definición, o es demasiado atrevido realizarlo, ¿no? Por lo menos voy a tratar de abarcar en este video tres leyes tachadas como procrimen. He consultado un diario muy popular para poder, digamos, establecer cuáles son estas denominadas leyes procrimen y en base a eso realizar esta seguidilla de videos, ¿no? Bueno, según tengo entendido son 8, ya digo, de la información que he sacado de un diario bastante popular. Así que vamos a eso. La primera sería la ley 31.990, que todavía está vigente y se refiere, en resumidas cuentas, a la colaboración eficaz. La principal crítica que se le hace a esta ley es que supuestamente, al establecer un tiempo para poder, digamos, conceder o retirar este beneficio de colaboración eficaz a una persona que haya sido un autor o cómplice, o en resumidas cuentas haya participado de un evento delictivo y sin embargo se arrepiente, desiste del mismo y decide colaborar con la justicia, pues al aplicarle un tiempo para poder, digamos, concederle o no un beneficio en la justicia, siempre en cuando facilite información y además colabore con la corroboración de la misma, pues estableciéndole el tiempo sería dañino para la administración de justicia e impediría otorgar este tipo de beneficios y por consiguiente afectaría también a las personas que son aspirantes a colaboradores eficaces, perjudicando con ello a la administración de justicia. Esa es, digamos, la principal observación que se lleva a cabo con respecto a esta ley. Ahora, sin embargo, pienso yo que aquí se comete un error bastante conceptual, ¿no? Porque, a ver, tampoco es que puedas mantener a una persona en la incertidumbre de saber si es que le vas a conceder o no la colaboración eficaz, eh, pese a que uno ya declaró, ya celebró reuniones preparatorias contigo, siendo fiscal, y además ha colaborado con la corroboración de sus dichos, de su versión. Entonces pienso yo que inicialmente de antemano, sin ingresar a un análisis propiamente jurídico, sino más bien moral o quizás de opinión, netamente subjetivo, pues de añadidura, a ver, partes de una base totalmente errada, ¿no? Porque no lo puedes mantener en incertidumbre y si es que lo mantienes por mucho tiempo, va a romper absolutamente todo el acuerdo. Te va a decir, mira, yo te estoy facilitando información, te estoy dando los medios de corroboración y sin embargo no me concedes todavía el beneficio de ser aspirante a una colaboración eficaz. Y no sé si es que uno me vas a admitir esta colaboración eficaz y otro si es que finalmente me la vas a otorgar o no. Y ese es el gran poder que tienen los fiscales, porque el fiscal, luego de recibir la información, luego de recibir los medios de corroboración, te puede decir, mira, sabes que la información que me has dado no me sirve, chao. Y listo. ¿Y qué podrías hacer frente a esa decisión? Absolutamente nada. Y ese es uno de los problemas que, a ver, digo yo, se pudo haber solucionado con la promulgación de esta ley, sin embargo no se ha hecho. Pero lo que sí regula esta ley, además del tiempo, es que fíjense, en el artículo 473, inciso 3 y 4 del Código Procesal Penal se ha producido una modificación, indicando que tanto las reuniones como la declaración del aspirante a colaboración eficaz sea brindada con presencia de su abogado defensor. Porque ¿qué es lo que ocurría antes? Ya, yo quiero ser un aspirante a colaboración eficaz. Listo, me reúno con el Ministerio Público, me reúno con el fiscal, pero no era necesaria la presencia de un abogado, no era necesaria la presencia del abogado de ese colaborador eficaz, de esa persona que decide someterse a los parámetros de la ley. Entonces, dentro de esa reunión pueden pasar muchas cosas o no. Siendo así, es correcto no que se permita entonces la presencia del abogado defensor del que pretende ser colaborador eficaz en las reuniones, e inclusive en su declaración. Por supuesto, porque antes se dejaba la puerta abierta. Sin embargo, ahora sí que se exige la presencia del abogado para que pueda canalizar correctamente este proceso, al menos especial, regulado en el Código Procesal Penal, ¿no? Ahora,
En el artículo 473, inciso 10 del Código Procesal Penal, que es parte de las modificaciones de esta ley, también se ha establecido que está prohibido corroborar la declaración de un aspirante con la declaración de otros aspirantes. Y esto, a ver, ahora ha sido ensalzado a partir de la promulgación de esta ley como norma, ¿no? Sin embargo, la jurisprudencia ya había marcado posición respecto a esto. La Corte Suprema ya había marcado una posición clara respecto a esto. ¿Por qué? Porque lo que se decía es, mira, somos 6 intervinientes en una organización criminal. 5 de nosotros nos ponemos de acuerdo y le echamos toda la culpa al restante, al que peor nos cae. ¿Tenemos pruebas de que él era el cabecilla, se puede decir? No, ninguna. Pero ¿qué es lo que hacía el Ministerio Público? Mira, nosotros entre los 5 corroboramos la propia versión. Yo digo que el señor es el único y el sumo responsable de absolutamente todos los crímenes que hemos cometido. Mi colega, el segundo, también dice lo mismo. El tercero también dice lo mismo. El cuarto también dice lo mismo. El quinto mantiene esa misma versión. El sexto es el único que dice que todos nos poníamos de acuerdo. Y en consecuencia los 6 somos cabecillas. Pero ¿qué es lo que pasaba en el Ministerio Público? Decían, bueno, como los 5 coinciden en que ese sexto es el único responsable, entonces, al menos como autor, entonces a él hay que echarle toda la culpa. Y él es el que tiene que asumir toda la responsabilidad. ¿Por qué? Porque los 5 no me van a mentir, bueno, ¿sí o no? Entonces, ese era el problema que se tenía. Por eso es que la jurisprudencia a partir de la Corte Suprema ha indicado, no, mira, no puedes corroborar de esa manera, ¿no? No puedes decir, mira, el señor dice que tú eres el único responsable y el otro colaborador eficaz también dice exactamente lo mismo. ¿Tenemos conversaciones? No, ninguna. Llamadas tampoco, chats tampoco, que corroboren eso. ¿Tenemos testigos? No, ninguno. Simplemente la declaración de los meros colaboradores eficaces, echándole la culpa a uno de ellos. Y de esa manera no puedes validar pues una imputación. ¿Por qué? Porque el colaborador eficaz también busca un beneficio. Entonces te puede engañar o no. Por supuesto que te puede engañar, más aún dentro de aparatos de organización criminal, donde muchos de ellos se conocen, muchos de ellos tienen rencillas, y obviamente, a ver, van a salir ganando por todo sitio, ¿no? Porque uno, obtengo el beneficio de colaboración eficaz, si es que se permitiría la corroboración mediante la declaración de otro aspirante a colaborador eficaz. No solamente eso, sino que una vez saliendo, encima me vengo de esa persona por la rencilla que yo tenía anteriormente. Entonces instrumentalizo la justicia para mi propio beneficio particular y eso no puede pasar. Y menos mal, ahora ha sido reconocido a partir de esta ley por medio de una calidad normativa, no se le ha otorgado esa calidad. No puedes corroborar la declaración de un aspirante con la declaración de otros aspirantes. ¿Ve? Es totalmente clara la norma y está bien. Ahora, aquí viene el tema de crítica, ¿no? Establece también en el artículo 473, inciso 11 del Código Procesal Penal, el plazo de 8 meses desde la solicitud hasta la celebración del acuerdo o su denegación. Y esto es importante porque, a ver, lo primero que estábamos mencionando es que el fiscal tiene plenos poderes. Hasta ahí yo pienso que todos estamos, digamos, claros, ¿no? El fiscal puede decir, mira, te acepto tu colaboración eficaz, dame tu declaración, vamos a celebrar reuniones, cuáles son los medios de corroboración que yo voy a necesitar para poder verificar que tu declaración sea honesta o no, esté de acuerdo, esté ajustada a la verdad o no, porque dicho sea de paso, tengo otros colaboradores eficaces que me dicen lo mismo, pero la norma y la jurisprudencia me dicen que con eso no basta, sino que tengo que tener pruebas contundentes de que lo que me estás diciendo es cierto. Y sin embargo, el Ministerio Público, después de revisar y de obtener todos esos elementos de convicción, puede decir lo siguiente: ¿sabes qué? Tu versión me parece convincente, sin embargo, el problema está en los elementos de convicción, que al menos a mí no me sirven. Y te puede rechazar la colaboración eficaz. ¿Y qué podrías plantear tú frente a ese escenario? Absolutamente nada. Porque el fiscal tiene plenos poderes para decidir si es que la información que le has brindado y los medios de corroboración obtenidos gracias a esa información que le has brindado le sirven o no. Y no te puedes quejar. Y es una gesta que está batallando bastante, al menos el doctor César Nakazaki, para poder introducir aquí al menos un recurso, ¿no? Algo que podamos hacer
frente a aquellas solicitudes de colaboración eficaz que sin embargo el Ministerio Público las tira por el water, porque dice que no les sirve. Y esta decisión obviamente tiene que ser motivada, ¿no? Pero si es que no tenemos un recurso de apelación, un recurso de elevación de actuados, un recurso de queja, algo de reposición, no sé, algo con lo cual podamos quejarnos y podamos decir, a ver, somételo nuevamente a una evaluación. De repente se está equivocando el Ministerio Público y sí existen elementos de comisión. Y yo, mira, como colaborador eficaz me he puesto a tu servicio. Te he dado toda la información que me has pedido. Te he dado inclusive elementos de convicción con los que yo contaba. Te he puesto, mira, mi celular ahí a la mano para que tú puedas sacar los chats. Y sin embargo me dices que no te sirve. ¿A dónde me voy a quejar yo? A ningún lado, ¿eh? Entonces, ese era el primer problema, creo yo, a solucionar, que sin embargo no se ha solucionado. Ahora veremos si es que jurisprudencialmente se establece o no alguna vía de escape, ¿no? Pero por el momento no existe. Al menos normativamente no existe. Ahora, respecto al plazo, no puede ser que, mira, yo presente mi solicitud de colaboración eficaz y pasen 36 meses sin que me des una respuesta. 3 años va a pasar hasta que no me des una respuesta. Si yo me estoy poniendo de pechito, porque se supone que si yo estoy formulando la solicitud de colaboración eficaz es porque decido someterme a la Administración de Justicia. Es más, no simplemente aceptar mi responsabilidad respecto a los ilícitos penales, sino que además decido colaborar contigo y darte la información correspondiente. Y es más, los elementos de convicción también, porque si es que yo presento mi solicitud y sin embargo después me la rechazas, no obtengo ningún beneficio. Entonces a mí como colaborador eficaz me conviene darte todas las facilidades para que llegues al esclarecimiento de la verdad de los hechos y que además confirmes la versión que yo te estoy dando. Entonces, siendo así, el plazo de 8 meses, mira, yo te doy la información, te doy los elementos de convicción. Me conviene a mí ayudarte a ti en tu labor de fiscal. Me conviene a mí ayudarte a ti en tu labor de magistrado, de administrador de justicia. Siendo así la perspectiva del colaborador eficaz, ¿no va a ser suficiente el plazo de 8 meses? Yo pienso que sí, es más que suficiente. O necesitamos un año, ya, ponle un año, pero ponle un plazo, pues. Lo que no puede ser es mantenerte en la incertidumbre o no, porque yo te estoy dando la información, te estoy dando los elementos de convicción, entonces me estoy poniendo de pechito, me estoy tirando al piso, como se dice vulgarmente. Y es más, me levanto simplemente para ayudarte, para guiarte. Mira, aquí está la huella del delito. Mira, aquí se han depositado las sumas de dinero que nosotros lavábamos. Mira, estas son las coordinaciones que yo tenía vía correo electrónico con esta persona, vía WhatsApp. Toma mi celular. Esta persona de aquí era mi testaferro. Intervenle las comunicaciones, por ejemplo. Entonces yo creo que toda esa labor no te va a tomar más de 8 meses, ¿no? Entonces, ¿es positiva o no la modificación? Por supuesto que sí, porque obliga no solamente al colaborador eficaz a hacer más eficiente la información que va a entregar, sino que además obliga al Ministerio Público a ponerse las pilas, pues no, a decir, mira, ya tengo esta información, entonces rastreo. De una vez, a ver, rastréame las cuentas de banco, rastréame el YAPE, quiénes son estas personas, identifícame de una vez, lo antes posible. ¿Para qué? Para poder desarticular así, asimismo a las organizaciones criminales. Entonces es un golazo, ¿no? Por supuesto que sí. De repente el plazo es demasiado reducido. Podríamos o no estar de acuerdo ahí, dependiendo de los casos complejos. Pero en todo caso podrías alargarlo por 8 meses más, quizás 16 meses. Pero ya digo, si es que no estableces un plazo, ¿cómo le metes presión después al colaborador eficaz? No va a estar en la incertidumbre, se va a guardar la información. ¿Y cómo le metes presión también al Ministerio Público para que haga su trabajo de una vez? No lo tiene, pues. Sin presión no van a funcionar, esa es la verdad, eso es lo cierto. Entonces, a mí me parece que al menos el establecimiento del plazo, si bien es cierto, puede ser muy corto, podría alargarse un poquito más, pero es positivo su establecimiento, porque si no, no obtienes la colaboración como se debería de un soplón, pues, porque el colaborador eficaz al fin y al cabo es un soplón y necesitamos que efectivamente haga esa chamba, que nos sople. Lo otro es que se ha introducido en el artículo 476A, inciso 4 del Código Procesal Penal, a partir de la promulgación de esta ley 31.990, la posibilidad de archivar la investigación en diligencias preliminares cuando el juez apruebe el acuerdo, ¿no? Porque, ojo, aquí digamos que se transita por, eh, por dos fases, ¿no? Primero es
yo me someto a una aspiración de colaborador eficaz, luego pasamos a la fase de corroboración ya de la mano del Ministerio Público. El Ministerio Público dice, sí, efectivamente, ¿sabes qué? Esta información a mí me sirve. O también puede echarla a la basura, como ya habíamos estado comentando, pero si es que dice que sí le sirve, bueno, elabora un acuerdo ya con el colaborador eficaz y, bueno, su abogado, y después lo somete a consideración del magistrado, ¿no? El magistrado realiza, digamos, las verificaciones correspondientes tanto de la información como de los elementos de corroboración y después verifica si es que, bueno, los acuerdos están o no de acuerdo a ley, ¿no? Porque no cualquier cosa te puede generar una ganancia, digamos, exorbitante respecto a la irrisoria información que estés brindando o a los elementos de convicción tan pobres que estés dando, ¿no? Todo va a depender de la información, de la calidad de la misma y también de la calidad de los elementos de corroboración que estés brindando. Entonces, tenemos dos filtros. Ministerio Público, si decide aceptar o no tu solicitud de aspirante a colaborador eficaz, y también, por otro lado, el magistrado, quien va a verificar finalmente si es que ese acuerdo al cual están llegando, a partir de la información que has dado y de las pruebas del mismo, corresponden o no con la ley, ¿no? Si es que son proporcionales o no, vamos. Eso es lo que va a verificar el magistrado. Ahora, ¿qué es lo que ocurría en la práctica? Teníamos que esperar hasta la fase de investigación preparatoria, recién para que, bueno, se pueda, digamos, canalizar esa aceptación del acuerdo del Ministerio Público y llevarlo ante la presencia de un magistrado, ¿no? Sin embargo, a partir de esta modificación se dice, mira, si es que consigues sacarle buena información al colaborador eficaz y además buenas pruebas que corroboren esa versión, entonces en la fase inicial de investigación preliminar nada más, archívalo, pues, ¿no? ¿Y para qué lo vas a llevar más allá? ¿Para qué vamos a esperar tanto tiempo? ¿Sí o no? Porque ya tengo la información a la mano. Entonces, ¿qué es lo que ocurría antes? Esperábamos hasta la etapa de investigación preparatoria y una vez que finalizaba esa etapa, el fiscal decía, bueno, no lo voy a acusar, ¿no? Porque la información que me ha dado es de calidad. Sin embargo, ahora lo que puede proceder es que, mira, la información que me has dado es vital, han transcurrido los 8 meses ya, yo considero que te has comportado bien, entonces vamos a celebrar ese acuerdo de una vez. ¿Y la consecuencia cuál va a ser? Como estamos en la etapa de diligencias preliminares, o ahora denominada investigación preliminar, a partir de la próxima ley que vamos a comentar en unos momentos, bien, como eso está ocurriendo, entonces vamos a archivar la investigación directamente contra ti. ¿Ve? Entonces te doy esa posibilidad. Ahora, archivar no significa que te voy a deslindar de absolutamente todas las responsabilidades, porque ya digo, los beneficios van desde la rebaja de la pena hasta inclusive la exclusión de la misma, es decir, no va a haber pena, pero siempre y cuando la información que me brinde sea relevante, pues no me vas a dar cualquier cosa también y pretender que yo te excluya de la investigación y que quedes limpio de polvo y paja, no es así. Depende bastante de la información que vas a dar y si es que permite o no la desarticulación de la organización criminal. De repente te guardas la información más importante y simplemente me das vistazos, entonces el fiscal también puede decir, mira, rechazo de plano o simplemente te doy un beneficio de rebaja de pena, ¿no? Mínimo, pero una rebaja de pena, ¿no? Por haberte portado bien con el Estado, por haberte comportado bien con la administración de justicia, que dicho sea de paso también el Ministerio Público es partícipe, ¿no? Ahora, lo otro que quería comentar es la modificación al artículo 481-A, inciso 3 del Código Procesal Penal, también a partir de la ley supuestamente pro crimen que estamos comentando el día de hoy, ¿no? Fíjense, lo que antes sucedía es que simplemente los elementos de convicción o los elementos de corroboración de la declaración de un aspirante a colaboración eficaz podían ser empleados, solamente estos elementos, más no la declaración de los aspirantes a colaborador eficaz, podían ser utilizados para solicitar medidas limitativas de derechos, ¿no? Por ejemplo, y con medidas limitativas de derechos nos referimos a los actos de investigación que requieren limitación de derechos, ¿no? Por ejemplo, un allanamiento, intervención de comunicaciones, pesquisas, registro personal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de medidas, incautaciones entre otros, ¿no? Este tipo de medidas podían ser, digamos, aplicadas sirviéndonos de elementos de convicción de diferentes aspirantes a colaborador eficaz, pero siempre y cuando se sirvan
de los elementos de corroboración nada más, ¿no? O también podían solicitarse medidas coercitivas, esto es, detenciones preliminares, detenciones judiciales en caso de flagrancia, prisiones preventivas, comparecencias, impedimentos de salida, entre otros, simplemente basándonos en los elementos de corroboración de otros cuadernos, de otros expedientes, de otras carpetas fiscales, donde se lleven o se estuviesen ventilando aspirantes a colaborador eficaz, ¿no? Sin embargo, esta ley lo que trae de novedoso es que ya no simplemente voy a poder utilizar los elementos de corroboración, sino que además las declaraciones de esos aspirantes a colaborador eficaz también lo voy a poder utilizar tanto para solicitar medidas limitativas de derechos, como también medidas coercitivas, de medidas coercitivas, a ver, que establece el Código Procesal Penal, como las ya mencionadas, ¿no? Prisión preventiva es la más, digamos, brutal, ¿no? La más dañina. Pero también puedes solicitar una comparecencia simple, una comparecencia con restricciones, a partir ya no solo de los elementos de corroboración de esos otros colaboradores eficaces, sino también a través de sus propias declaraciones. Sin embargo, te pone un pero, ¿no? Una excepción, siempre en cuando estas declaraciones de los aspirantes estén, digamos, debidamente corroborados de manera independiente, o sea, dentro de sus propias carpetas fiscales. Entonces, con esto se termina, al menos creo yo, lo más relevante en cuanto a modificaciones de la colaboración eficaz, y me parece que es positivo, ¿no? Porque, a ver, te establece un plazo, es cierto, pero eso te obliga también a ti a que actúes de manera más célere, que el plazo pudo haber sido mucho mejor, pudo haber sido mucho más amplio. Sí, estamos de acuerdo, pero el establecimiento de un plazo es totalmente positivo, ¿no? Ahora, a ver cuánto vamos. 21 minutos. Bien, me parece que lo vamos a dejar aquí para después poder desarrollar los otros dos temas, ¿no? La ley 32.130 y la ley 32.108. Me parece que eso va a ser lo más positivo. Bien, nos vemos entonces en el siguiente video. Un saludo.